Bien, el ejercicio dice una partícula se mueve con una velocidad constante de 15i más 18j metros por segundo durante 2 minutos. Determinar, literal A, el desplazamiento realizado, literal B, la distancia recorrida, literal C, el vector unitario de la velocidad y literal D, el vector unitario del desplazamiento. Entonces, en la primera parte escribimos los datos y dice una partícula se mueve con velocidad constante. Al hablar de velocidad constante ya estamos hablando de que esto es un movimiento rectilíneo uniforme en el cual existe una sola velocidad. Entonces la escribimos. Sería 15i más 18j metros por segundo. Ahora, al existir valores en i y valores en j, estamos diciendo que la velocidad es un vector. Luego dice durante 2 minutos, entonces el incremento del tiempo son 2 minutos. Calcular literal A, el desplazamiento, el cual lo vamos a simbolizar de esta manera. El desplazamiento es un vector, por lo tanto el símbolo irá acompañado de una flechita, como se indica. Literal B dice la distancia recorrida. La distancia es el módulo del desplazamiento. Literal C, el vector unitario de la velocidad. Literal D, el vector unitario del desplazamiento. Bien, para iniciar vamos a transformar estos 2 minutos a segundos para establecer una sola unidad de tiempo. Entonces tenemos que el incremento del tiempo son 2 minutos y 1 minuto arriba se simplifica con 1 minuto abajo y 1 minuto equivale a 60 segundos. 2 por 60 son 120 segundos. Y vamos a trabajar con este valor de 120 para el tiempo. Entonces en la primera parte calculamos el desplazamiento, que es igual por fórmula a la velocidad por el incremento del tiempo. Entonces el desplazamiento es igual a la velocidad, que en este caso es 15i más 18j metros por segundo por el tiempo, que en este caso eran 2 minutos, equivalentes a 120 segundos. Segundos con segundos se eliminan y debemos multiplicar 120 por 15 y 120 por 18. Entonces va 120 por 15 o 15 por 120, que da lo mismo. Entonces los desplazamientos son 1800 y luego sería 18 por 120 o 120 por 18, como quiera, más 2160 J, ¿sí?, metros. Y ese sería el valor del desplazamiento. Listo, vamos al literal B, vamos a calcular la distancia recorrida, y la distancia es el módulo del desplazamiento, por lo tanto nos va a servir la respuesta recién obtenida. Entonces en el literal B sería el módulo del desplazamiento o distancia es igual a, y vamos a utilizar este valor 1800 y entonces solamente vamos a establecer el valor numérico 1800, recordemos que son 1800 metros al cuadrado más 2160 metros. Entonces la distancia es igual a, recordemos que el cuadrado aquí le afecta a 1800 y al metro, y de la misma manera el cuadrado de este lado afecta a 2160 y al metro, para hacer digamos el proceso más completo. Ahora
sí quisiera explicar que en el caso de la calculadora, obviamos las unidades, trabajamos solamente con el valor numérico y nosotros podemos trabajar de la siguiente manera. Voy a abrir, escribo la raíz y abro un paréntesis. Y dentro de ese paréntesis voy a escribir a toda la operación. Ahora aquí, 1800 al cuadrado, si nos podemos dar cuenta, este es un valor positivo. Por lo tanto, podemos incluso escribirlo de la siguiente manera, sin paréntesis. 1800 al cuadrado más 2160 al cuadrado. Fijémonos que la raíz se sigue expandiendo. Y cerramos. De esta manera, como podemos ver, este paréntesis, el paréntesis inicial, cierra, ¿sí?, al terminar de escribir la expresión, y eso nos permite que a la raíz le indiquemos desde dónde hasta dónde debe realizar la operación, dándonos como respuesta un valor de 2811.68. Ahora aquí debo explicar también, en el caso del metro al cuadrado, luego se une con el metro al cuadrado, queda un solo metro al cuadrado y con la raíz se simplifica, quedándome la respuesta en metros. Si nosotros hubiésemos optado por otra opción, por ejemplo, podríamos haber hecho 1800 0 al cuadrado, como podemos ver, este valor, luego escribo más, paréntesis, 2160 0 al cuadrado, y este valor vendría a ser la equivalencia de la operación que está dentro de la raíz. Entonces, para aplicar la raíz, tendríamos que hacer de la siguiente manera. Escribo igual. Y esta respuesta queda temporalmente grabada en el sitio ANS. Luego escribo raíz de ANS. Y como vemos, la respuesta es la misma. Incluso hay otras calculadoras en las que no es necesario escribir raíz de ANS, sino simplemente raíz igual y obtenemos la respuesta. Y como podemos ver, los paréntesis tampoco nos afectan. Ahora, si queremos hacer la partecita de los paréntesis, pues como vimos anteriormente, equivale a lo mismo. Por ejemplo, al escribir 1800 0 al cuadrado, como podemos ver, 33, obtenemos esta cantidad, como vemos, con el paréntesis. Y si nosotros lo escribimos sin paréntesis, como vemos, obtenemos la misma cantidad, ¿sí? Listo, estamos en literal B. Vamos a literal C, que dice el vector unitario de la velocidad. Para calcular el vector unitario de la velocidad necesitamos el módulo de la velocidad. Entonces aplicamos la misma fórmula y recordemos que la velocidad tiene este valor y a este valor debemos obtener su módulo. Entonces la fórmula sería el módulo de la velocidad es igual a la raíz de, sería 15 al cuadrado más 18 al cuadrado. ¿Sí? Recordemos que son 15 metros por segundo y 18 metros por segundo. De la misma manera, las unidades quedarán elevadas al cuadrado y luego al final se obtendrá la raíz, por lo tanto la respuesta nos quedará en metros por segundo. Entonces, si desean que haga el procedimiento completo, me escriben en la caja de comentarios para poderles explicar, para saber si necesitan esa ayuda. Entonces, aquí simplemente vamos a escribir de la siguiente manera. Escribo la raíz, abro un paréntesis y aprovecho que los dos son positivos para poder escribir directamente. Raíz, paréntesis, 15 al cuadrado más 18 al cuadrado. Cierro paréntesis,
para indicar que se terminó la operación, y la respuesta es que la velocidad tiene un módulo de 23.43 metros por segundo. Recordemos que la velocidad nos da en metros por segundo. De esa manera nosotros simplificamos las operaciones. Como ven, en 2 pasos ya está escrita la respuesta. Si hubiésemos querido de otra manera, hubiésemos hecho 15 al cuadrado más 18 al cuadrado igual raíz ans igual. Y obtenemos la misma respuesta. Listo, vamos al literal C. El vector unitario de la velocidad, como nos pide. Vector unitario de la velocidad. Entonces el vector unitario de la velocidad es D, es igual a al vector sobre su módulo. Entonces el vector unitario de la velocidad es igual a, recordemos que la velocidad es 15i más 18j metros por segundo, y el módulo es 23.43 metros por segundo. De esta manera se eliminan las unidades y la respuesta nos queda un valor adimensional, es decir, sin unidades. Ahora, ¿cómo es el procedimiento acá? Aquí debemos ir dividiendo 15 para 23.43, dándonos un valor de 0.64, y de la misma manera entonces 18 dividido para 23.43 nos da 0.76j sin dimensiones, y ese sería el vector unitario de la velocidad. Vamos al último literal, que dice el vector unitario del desplazamiento. El vector unitario del desplazamiento es igual al vector desplazamiento sobre el módulo del vector desplazamiento. Entonces, el vector unitario del desplazamiento es igual a el vector de desplazamiento es el que lo obtuvimos en el literal A. Entonces sería 1800 i más 2160 j metros sobre el módulo, que en este caso es obtenido del literal B, que es la distancia, que serían 2811.68 metros. Se eliminan los metros, y el vector unitario de el desplazamiento se obtendría dividiendo 1800 dividido para 2811.68, entonces 0.64 i más, y aquí sería 2160 dividido para 2811.68, 0.76j, y hemos obtenido las respuestas del ejercicio. Ahora lo que me queda indicar es que en este ejercicio ya hemos trabajado con vectores en 2 dimensiones. Esas 2 dimensiones son y de la misma manera j. Tenemos 2 dimensiones. Y además de eso, quiero explicar esta partecita. El vector unitario de la velocidad, como podemos ver, tiene el mismo valor que el vector unitario del desplazamiento. Eso quiere decir que los dos están siguiendo la misma dirección o están siguiendo la misma línea recta. Por eso estamos trabajando con un vector, con un movimiento rectilíneo uniforme. MRU, rectilíneo uniforme, ¿sí? Por consiguiente, los unitarios, como podemos ver, son los mismos, porque, vuelvo y repito, estamos trabajando con un movimiento rectilíneo uniforme, un movimiento en línea recta, en una sola dirección. Por consiguiente, la dirección de la velocidad y del desplazamiento son las mismas, porque van en la misma dirección. ¿Listo?